Hola a todos, bienvenidos a nuestro espacio. Este es el Bar Jurídico, donde estaremos compartiendo con ustedes y con amigos para tocar temas de actualidad jurídica o de novedades jurídicas. Mi nombre es Carol Rico. Y mi nombre es Luis Eduardo Agudelo y pertenecemos a la firma de abogados Rico y Agudelo. Bienvenidos a todos. El día de hoy estamos con el doctor Luis Eduardo Agudelo y estaremos hablando de la posición de la víctima o la participación de la víctima dentro del proceso penal. ¿Por qué es importante o por qué es relevante la participación de la víctima dentro del proceso? A ver, Carol, yo creo que hablar más que de la importancia de la víctima hoy en el proceso penal, lo que tenemos que preguntarnos es en otros términos. La pregunta es cómo la víctima hoy no solo juega un papel importante en el proceso penal, en la estructura del proceso penal, sino pensarlo más así como el nuevo paradigma que se ha construido. No porque sea nuevo, porque la discusión sobre la víctima viene de otros años, sino como hay un nuevo paradigma desde el punto de vista epistemológico en la construcción de la verdad a partir de la inclusión de la víctima en el proceso penal. Y cuando te digo que no es un fenómeno nuevo, me refiero a que si tú te pones a mirar incluso desde el derecho penal, desde la criminología crítica, siempre se ha discutido precisamente en qué contribuye el proceso penal a la reparación de la víctima. Hemos dicho siempre que en el fondo, en el proceso penal, se le roba el dolor a la víctima, se le desconoce a la víctima del proceso penal y que por consiguiente el proceso penal excluye a uno de los sujetos más importantes en medio de la resolución del conflicto. ¿Quién le roba ese papel a la víctima? El Estado. Esa ha sido la concepción que siempre hemos tenido liberal. Ahora bien, eso tiene discusiones de largo y de ancho, ¿cierto? Porque si bien hoy ha tenido una relevancia importante desde el punto de vista jurídico y sobre todo jurisprudencial, es decir, hoy cada día se ha reivindicado más el derecho a la víctima de participar en el proceso con aras a que se restablezca su verdad, su justicia y se dé reparación a las víctimas. También es cierto que la inclusión de la víctima dentro del proceso penal, desde otra perspectiva, también ha generado un nuevo cambio también de paradigma frente al objeto del derecho penal, la finalidad del derecho penal y desde el punto de vista epistemológico, cuál es la verdad que se construye en el proceso penal. Eso nos coloca frente a situaciones, por un lado, los que están a favor de esa inclusión, lo que muchos te dirían es importante que entre la víctima al proceso penal, porque en un proceso penal de carácter restaurativo, que pueda tener mecanismos alternativos a la solución del conflicto, qué mejor que tener a la víctima allí para que se le reconozca sus intereses y derechos y no se le excluya, ¿cierto? Eso por una parte. Pero hay otros que también podrían pensar, venga, pero el problema de la inclusión de la víctima en el proceso penal es que separa o desvía la mirada que ha tenido siempre el proceso penal, que es quién, el sujeto infractor, la conducta desviada y la justificación de la pena. Entonces, digamos que hay dos miradas. Por un lado, desde la clásica donde se dice el derecho penal tiene como por objeto eso. ¿Qué es la conducta? ¿Qué es un sujeto delincuente? ¿Cuáles son las conductas que deberíamos considerar infracciones penales? ¿Y qué sentido tiene aplicarle una pena? ¿Para qué se aplica la pena? Mire que allí está el objeto y la razón de ser del derecho penal. Cuando incluimos la víctima desde un nuevo paradigma, ya nos preguntamos lo que nos preocupa del derecho penal es el resarcimiento de la víctima, la verdad procesal en razón a la víctima, ¿cierto? Y la no repetición en razón a la víctima. Y eso nos ubica a dos sujetos distintos. Si tú miras, el derecho penal siempre ha partido de un presupuesto. El derecho, como diría una frase que aparece en muchos textos, siempre se la han adjudicado a Roxin, yo nunca he tenido claro si dice, el derecho penal está para proteger al ciudadano, ¿cierto? Incluso del derecho penal. ¿Listo? Siempre hemos pensado en el derecho como un límite al ejercicio de la actividad punitiva del Estado. El ciudadano es la persona que está por debajo del Estado y lo que colocamos es un proceso penal garantista que limite el ejercicio del poder punitivo.
Cuando introduce a la víctima, creo yo, en principio, con unas argumentaciones muy válidas, y es no desconocer a la víctima como sujeto que ha sido afectado por la comisión de una conducta, de un desvalor social, una conducta que ha generado un daño. El problema es que también nos vamos desviando hacia la víctima. Entonces, ya tenemos al ciudadano infractor frente a la víctima. Entonces, ¿a quién le garantizamos esos derechos? ¿Se los garantizamos al ciudadano infractor o se los garantizamos a la víctima? Exacto. Y cuando yo estoy colocando y sopesando eso, empiezo a pensar en que el derecho también tiene un interés. Y el interés, la legitimación del derecho penal ya no está dirigido hacia al sujeto infractor, sino hacia la víctima. Y vuelvo y te repito, hay una deuda histórica con la víctima. Y creo que como se introdujo en Colombia, en principio, el tema fue esencialmente a partir de un Estado que ha sido violatorio de los derechos humanos, de un Estado que ha vivido infinidad de años en guerra, ¿cierto? Y en conflicto armado, y de los cuales tenemos 9 millones de desplazados, por decirlo algo, 5 millones más o menos, en estadísticas de acuerdo, tenemos 1 millón de muertos en 16 años. Lo que tenemos ante la vulneración de derechos humanos es a unas víctimas totalmente desprotegidas. Y por eso cuando pensamos en la víctima, la pensamos más desde nuestra lógica institucional en un sistema transicional que pasara de la situación del conflicto en un estado violatorio de derechos humanos por actores armados ilegales, no solo el Estado, por actores ilegales, a un periodo de transición en el cual se reconociera a la víctima para poder llegar a la paz. Pero Esa no era la idea, pusimos, una cultura transicional. Pero mira cómo dejamos el discurso desde la justicia transicional, sino que lo llevamos al escenario del derecho penal. exactamente, ya no se queda solamente en los temas del conflicto y esa posición de la víctima dentro del proceso del conflicto, dentro de la justicia transicional, sino que venga entonces dónde más la vamos a vincular y termina siendo vinculada también el proceso penal, porque el proceso penal también genera como esa sensación de injusticia, de dolor, entonces venga, ¿qué vamos a hacer con esa injusticia y ese dolor de esa víctima? Claro, y vuelvo y te repito, o sea, yo no estoy, porque muchos me podrían pensar que yo lo que estoy es en disfavor de la inclusión de la víctima en el proceso penal. Yo lo que me hago es el siguiente interrogante. ¿Es el escenario penal, es el proceso penal, el espacio ideal para el resarcimiento de los derechos de la víctima? Eh, y tal vez, si nosotros revisamos desde la criminología crítica, que incluso desde la criminología crítica fue donde surgió la discusión en principio frente a el papel de la víctima en el derecho penal y cómo el derecho penal desconocía a la víctima, tampoco propiciaron o nunca propusieron que la víctima hiciera parte del proceso penal. Sí. Entonces, yo sí creo que ahí hay un problema, pero mire los efectos negativos que ha empezado a generar desde la lógica del derecho. Reiterando, yo sí creo que hay una historia con la víctima, ¿cierto? Pero que miren, su dolor y que claro, su o injusticia sea, también debe ser es tenida en cuenta. lo primero, la intencionalidad de la inclusión de la víctima en el proceso penal es la búsqueda de mecanismos alternativos a solución del conflicto más civilizados. Sí. Es decir, que haya mecanismos como la conciliación, la libre composición, etcétera, que den paso a esa solución del conflicto donde victimario y víctima pudieran solucionar el conflicto sin necesidad de pasar a el proceso penal. Es decir, y la pregunta es, si ustedes miran el proceso penal, realmente no tiene un espacio conciliatorio real que permita a la víctima y al victimario acercarse. Sí se piensa desde la justicia transicional, pero no en el derecho penal ordinario. Ese es el primer problema. El segundo problema, como desde la institucionalidad pensamos que la labor está en la protección de la víctima, entramos en un parangón de derechos que parecieran enfrentados. Es decir, tenemos unas garantías constitucionales que están edificadas desde un derecho liberal, desde un pensamiento demócrata liberal de protección al ciudadano, pero también tenemos a una víctima que también debe ser sujeto de protección y los empezamos a enfrentar. Y cuando vamos al proceso penal ya nos preguntamos, bueno, las discusiones sobre la asunción de la prueba, las discusiones sobre la introducción de la prueba, las discusiones frente a los estándares probatorios, ¿están en favor de quién? Del ciudadano implicado, o sea, en teoría es el procesado. Pero cuando yo coloco a la víctima, empiezo a legitimar
la razón del derecho penal en virtud de la víctima y su resarcimiento, empiezo a decir que esto debe ser mucho más para la paz. Entonces, si tú te pones a mirar los tránsitos que ha hecho, sobre todo desde el punto de vista jurisprudencial, te das cuenta cómo se va flexibilizando las exigencias en el derecho penal y sobre todo en el derecho probatorio. Entonces no es lo mismo cuando nosotros hablamos de delitos, por ejemplo, sexuales. Esa es mi pregunta. ¿En qué delitos has visto que se ha flexibilizado más ese estándar probatorio para garantizar o para balancear al lado de la víctima? Bueno, aclaro, no creo que en el estándar, creo sobre todo en las reglas de la prueba, en las reglas del derecho probatorio. Creo que en las reglas del derecho probatorio, en el sistema acusatorio que nosotros tenemos hoy, en temas de delitos sexuales, delitos que afecten niños, niñas y adolescentes, y en general en aquellos delitos que tienen una perspectiva de género, violencia intrafamiliar, etcétera. Lo que se ha notado es que la Corte ha ido ampliando el espectro para permitir, ¿cierto?, mayor posibilidad de búsqueda de la verdad en favor de la víctima. Entonces, el testigo adjunto, la valoración de la prueba de referencia, son ejemplos, la valoración, toda la valoración de todo lo que podrían ser pruebas de referencia en ese tipo de delitos, si ustedes lo ponen a ver, es allí donde empezamos a flexibilizar. Porque claro, terminan siendo delitos de que son delitos de intimidad, es decir, soy yo con vos, entonces ¿cómo logro demostrar si es mi palabra contra la tuya? Claro, pero entonces mira que lo estás mirando desde el punto de vista de lo que entenderíamos hoy como la impunidad. Y cuando hablamos desde el punto de vista de la impunidad hay cierto tipo de delitos que son muy graves, que la sociedad clama por justicia, donde se ven afectadas ciertas víctimas y que las reglas democráticas de un debido proceso no permiten llegar a sentencias condenatorias. Entonces podemos empezar a flexibilizar de alguna manera las reglas de la prueba. Ahora, ¿qué creo que hacia dónde vamos? Y que me parece muy triste. Y es que creo que poco a poco vamos a llegar a una flexibilización de los estándares probatorios. Y vamos a llegar a una flexibilización de los estándares probatorios, sobre todo en ese tipo de delitos. Sobre pretexto de, uno, proteger a la víctima y dos, de disminuir la impunidad. Me explico, en últimas, toda sentencia judicial está o tiene el error. Nunca podremos estar seguros de que una sentencia logró la verdad, ¿cierto? Que el proceso penal llegó a una verdad absoluta. Y siempre que estemos allí vamos a encontrar dos posibles errores. Un error es que se condene a un inocente o un error es que se absuelva a un culpable. Desde el punto de vista político-criminal, siempre hemos dicho, vale más absolver 10 culpables a condenar un inocente. Pero cuando empezamos a hablar de la víctima e introducir a la víctima y lo pensamos en términos de impunidad, empezamos a decir, vamos a mover el estándar probatorio. ¿Y para qué movemos el estándar probatorio? Para que no sea 10-1 o 9-1, sino que deberíamos ser 5-0. Eso es un riesgo, pero también es una postura político-criminal, que puede ser válida en algunos sentidos. Lo que sí necesariamente implica esa lógica es que, por eso empezaba la charla diciéndote, es un nuevo paradigma. Y es un nuevo paradigma, aunque el tema de discusión es viejo, ¿cierto? Es un nuevo paradigma porque hoy, con la inclusión de la víctima y el excesivo pretensión de la protección de la víctima y el trasladar la legitimidad del proceso en razón a la víctima, lo que va a hacer o lo que está generando es que desde el punto de vista político-criminal estemos empezando a mover la barrera en los estándares. Y creo que vamos hacia allá. Creo que vamos hacia allá. Poco a poco lo estamos haciendo. Y si ustedes miran, esta discusión no se daba hace 15 años, 20 años. Y hoy sí se está dando con mucho rigor. ¿Qué te parece si en el próximo episodio hablamos de la flexibilización de la barrera? Claro, aquí lo interesante es solamente mostrarlo desde el punto de vista político, lo que ha implicado la inclusión de la víctima en el proceso penal, que no solamente es en Colombia, es en toda América Latina, ¿cierto? Pero también es interesante ver, ya desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista positivo, esas nuevas, ¿cómo decirle el nombre? Esas flexibilizaciones o esas nuevas figuras que ha abierto la Corte
para poder de una u otra manera obtener la verdad procesal en favor a la víctima. Y aquí, por eso también te quería decir, o por eso dije al principio, que la inclusión de la víctima, como lo dice acertadamente el maestro Julio Alberto González Zapata, es que la inclusión de la víctima nos ha generado un nuevo ámbito epistemológico desde el proceso penal. Y es que ya el proceso penal no gira necesariamente en razón a el definir si una persona es responsable o no es responsable de la comisión de una conducta punible. Ya el proceso penal se legitima es en razón a si se ha reparado o no se ha reparado la víctima. Y miren que eso sí nos cambia el sentido epistemológico del proceso. Sí, sería interesante que en el próximo podcast que hagamos hablemos un poquito sobre eso y nos tomemos una exquisita cerveza de Martín Moreno, que quita lo malo y pone lo bueno. Gracias a todos por estar el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Síguenos en Instagram como El Bar Jurídico Rico y Agudelo, en YouTube y Spotify como El Bar Jurídico, donde cada copa está llena de conocimientos legales.